Buenas, mi nombre es Michelle Daniela Sánchez Sánchez y hoy les voy a hablar de la estructura del proceso penal colombiano. Soy estudiante del tercer año del programa de Derecho de la Universidad Libre. El Congreso de la República en el año 2002 expide el Acto Legislativo 03 modificatorio de la Constitución Política, dando así la bienvenida a una nueva concepción del proceso en materia penal, una vez abierta la puerta a través de la Carta Magna. Fue expedida la Ley 906 de 2004, actual Código del Procedimiento Penal colombiano, con el propósito de superar el antiguo modelo procesal con tendencia inquisitorial. El argumento fue siempre el de la ineficacia de este viejo y escrutinario sistema de procedimientos, además de la fusión de funciones investigativas y judiciales en el ente acusador colombiano, que posteriormente se ha ido reformando bajo el argumento del eficientismo penal. La estructura del proceso penal se divide en tres fases, que son indagación, investigación y juicio. Indagación. Esta es la primera parte del proceso penal y la desarrolla la Fiscalía y la Policía Judicial. Consiste en la obtención de pruebas y evidencias físicas que determinan la existencia de un hecho que por sus características se constituye en delito. Esta fase comienza con la noticia criminal, a partir de la cual se desarrollan los actos de investigación. Esta fase puede finalizar en la formulación de la imputación fundamentada en elementos materiales probatorios de los que se puede inferir en grado de razonabilidad la existencia del delito, caso en el cual se da lugar a la etapa subsiguiente, que es la de investigación o la prescripción de la acción penal, que determinaría el archivo de la actuación. Si un ciudadano se entera por cualquier medio que está siendo indagado, puede ejercer actividades investigativas de defensa según el artículo 267 del Código de Procedimiento Penal. Estas fuentes son querella, denuncia de oficio y petición especial. La fase de indagación finaliza con la formulación de la imputación frente al imputado, el defensor, el Ministerio Público y el juez de control de garantías, e inmediatamente da paso para la fase de investigación, es decir, la formulación de la imputación es el intermedio entre las dos etapas del proceso penal. Investigación. En esta etapa el proceso inicia con la formulación de la imputación penal. El fiscal tiene la tarea de reforzar el elemento material en información legalmente obtenida en la etapa de indagación y que sirvió como soporte para realizar la formulación de la imputación. Esta etapa culmina con la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento. Escrito de acusación. A partir de la formulación de la imputación, el acusador, es decir, la Fiscalía, tiene 30 días interrumpidos para presentar el escrito de acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad. Para formular el escrito de acusación se debe precisar que desde el punto de vista sustancial, la evidencia física y la información legalmente obtenida permiten inferir en la probabilidad de verdad la existencia del delito y la responsabilidad de los autores y partícipes. Si en el término de 30 días no se presenta el escrito de acusación, el fiscal delegado pierde su competencia y se le designa a otro fiscal que tiene el mismo periodo de tiempo para presentarlo. Si éste tampoco presenta el escrito, se da la preclusión de la investigación y si hay persona detenida quedará inmediatamente en libertad. En esta etapa del proceso, el fiscal puede, primero, solicitar al juez de garantías la suspensión del poder dispositivo de los bienes incautados u ocupados con fines de comiso. Segundo, solicitar al juez de control de garantías la imposición de medidas cautelares reales, la práctica de prueba anticipada. Tercero, solicitar al juez de control de garantías medidas de protección a las víctimas y control sobre la legalidad de la decisión de la Fiscalía de aplicar el principio de oportunidad. Imposición de medidas de aseguramiento. Las facultades del juez de control de garantía en la etapa de investigación son: primero, imposición de medidas de aseguramiento solicitadas por el fiscal. Segundo, control previo, formal y material a las órdenes emitidas por el fiscal para la vigilancia de las personas. Tercero, controlar la legalidad de procedimientos de captura. 4. Control posterior a la orden, al procedimiento y a los resultados obtenidos en el registro de allanamiento, retención de correspondencia y registro de información en Internet.
La fase de investigación finaliza con la presentación del escrito de acusación, ajustado a los lineamientos descritos en el artículo 337 del Código del Procedimiento Penal, ante el juez de conocimiento, e inmediatamente inicia la etapa del juicio, es decir, el escrito de acusación es la conexión entre las dos etapas. Juicio. En esta etapa del proceso penal se llevan a cabo la audiencia de formulación de la acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral. Esta es la última etapa del proceso penal y puede finalizar en una decisión absolutoria o de condena. Audiencia de formulación de la acusación. Primero, en esta audiencia la defensa conoce el escrito de acusación y podrá manifestarse si encuentra una causal de impedimento, incompetencia, recusaciones y nulidad. Segundo, además podrá la defensa realizar observaciones al escrito de acusación para que el fiscal lo corrija completamente, aclare o adicione según sea el caso. Tercero, el fiscal procederá a solicitar medidas de protección a las víctimas o testigo y una vez agotado este procedimiento, el juez figura fecha y hora para la audiencia preparatoria que debe llevarse a cabo en un término no menor de 15 días ni mayor de 30. Audiencia preparatoria. Primero, la audiencia preparatoria tiene como propósito, según la sentencia C-1194/2005, que se descubran y fijen todas las pruebas que se harán valer en juicio. Segundo, a esta audiencia, según el artículo 355 del Código del Procedimiento Penal, deberán asistir necesariamente el juez, el fiscal y el defensor para que la audiencia sea válida. Tercero, posteriormente, la defensa descubrirá el material probatorio y evidencia física. La fiscalía y la defensa anunciarán las pruebas que harán valer en juicio. 4. El fiscal tiene el deber de descubrir todo lo que se haya sido objeto de investigación, incluso si ese material no lo va a hacer valer en juicio. Además, debe descubrir también elemento probatorio que favorezca al acusado. Esto está en el artículo 15, inciso 2 del Código del Procedimiento Penal y artículo 125, numeral 3, solicitud de práctica de pruebas. Las partes tienen la facultad de solicitar la práctica de pruebas para hacerlas valer en juicio oral. Estas pruebas deben ser contundentes, pertinentes y útiles. Además, deben ir dirigidas a acreditar o desvirtuar los hechos contenidos en la acusación. También está la fijación de fecha del juicio oral. De acuerdo con el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, al finalizar la audiencia preparatoria, el juez deberá fijar fecha y hora para la audiencia de juicio oral. Esta deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes. Audiencia de juicio oral. Primero, en esta audiencia se llevan a cabo los alegatos de las partes y se confrontan las pruebas. Segundo, el juez escuchará al acusado para saber si se declara inocente o culpable y se llevará el trámite correspondiente. Tercero, el juez le dará la palabra al fiscal para que formule su teoría del caso. El fiscal debe expresar los hechos jurídicamente relevantes y hará la adecuación típica de la conducta de acuerdo a las pruebas obtenidas. 4. La defensa podrá decidir si pronuncia su teoría del caso o guarda silencio. Las pruebas. Primero, una vez presentada la teoría del caso, se procederá con las prácticas de las pruebas. Segundo, el juez debe tener en cuenta solo las pruebas practicadas en su presencia. Sin embargo, excepcionalmente, se podrá tener en cuenta la prueba de referencia, es decir, las declaraciones rendidas por fuera del juicio. Tercero, la prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física deben practicarse y exhibirse en el juicio oral y público, y deben estar sometidas a la contradicción por la parte contraria. 4. Para que el juez pueda condenar al acusado, deberá encontrar probada la existencia del delito y su responsabilidad penal, más allá de toda duda razonable, con base en las pruebas practicadas en juicio oral. Alegatos de conclusión. Primero, el fiscal deberá exponer sus argumentos relativos al análisis de las pruebas. Segundo, la defensa podrá expresar sus argumentos. Si lo hace, el fiscal tendrá derecho de réplica. Si el fiscal hace uso de la réplica, la defensa, por una vez más, podrá controvertir los argumentos del fiscal. Tercero, el juez tendrá
a decisión propia la limitación a los alegatos de acuerdo a la complejidad del caso. Decisión. Si la decisión es absolutoria, se comunica la decisión en la misma audiencia de juicio oral. Si la decisión es condenatorio, se entrará a individualizar la pena, para lo cual se concederá el uso de la palabra a las partes con el fin que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Dentro de los 15 días calendarios contados a partir de la terminación del juicio oral, habrá que señalarse fecha para proferir sentencia. Muchas gracias por su atención. Feliz día.